Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Seguimos con estas transmisiones especiales. Recuerden que estamos haciendo esas transmisiones invitando a diferentes expertos en varias ramas de la medicina alternativa, de desarrollo transpersonal, ante esta situación de emergencia, contingencia que está sucediendo alrededor del mundo con respecto al coronavirus. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, experto en temas muy interesantes como lo son los campos magnéticos pulsados. Y el día de hoy nos va a hablar sobre algunas cosas muy interesantes con respecto a la alternativa terapéutica que se puede tener con los campos magnéticos. Tengo aquí en la línea a Roberto Carlos Trigueros, a ver si nos escucha. Robert, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Aquí estamos a la orden. Robert, oye, amigos, para los que no conozcan a Roberto, bueno, ustedes pueden buscarlo en redes sociales, Campos Magnéticos Pulsados, tiene su canal de YouTube. Ahorita nos va a dar todas sus redes sociales al final de esta plática. Y es muy importante el tema de hoy porque, Roberto, qué importante es el hecho de que más terapeutas sepan que hay otras herramientas con respecto a esta contingencia que se está viviendo. ¿Cómo se ve la contingencia, el coronavirus? Porque obviamente tú eres un psicoterapeuta muy, muy preparado, no solamente eres empresario, sino también psicoterapeuta y fabricante de estos aparatos, y también tienes ya mucha experiencia en el ramo del biomagnetismo como tal. ¿Qué postura tiene los campos magnéticos en relación a la contingencia? ¿Es posible una curación? ¿Es posible la sanación? Vaya, porque obviamente hay muchas personas que de repente se llegan a confundir en cuanto a muchos aparatos o la utilidad, la calidad, etcétera. Pero para las personas que no saben, el campo magnético pulsado es a través de una camilla, ¿es correcto? Sí, bueno, gracias Angie por la oportunidad. Mira, el campo magnético pulsado prácticamente es un campo magnético que sale a través de una corriente eléctrica en movimiento. Esa corriente eléctrica se hace pasar por un hilo conductor, que nosotros usamos como hilo conductor un hilo de cobre, por ser un buen conductor de la electricidad. Y bueno, te comento así para también como a manera cultural, para los compañeros que nos escuchan, hay dos maneras de tener un campo magnético en el mundo. Uno es a través de nuestros imanes, la magnetita, que es una manera natural, digamos, de tenerlo, pero la otra manera de obtener un campo magnético es a través de un flujo de corriente eléctrica, una corriente eléctrica que esté en movimiento. Cuando esa corriente eléctrica la hacemos pasar por un por un hilo conductor, en este caso por una bobina de cobre, de manera perpendicular a la electricidad, o sea, viene paralela a la electricidad de manera perpendicular, se genera un campo magnético. Entonces, esto es conocido como un campo electromagnético porque es un campo magnético que proviene de una electricidad en movimiento. A ese campo electromagnético nosotros lo podemos pulsar. Y el pulso es como si tú estuvieras apagando y prendiendo la luz, ¿sí? Entonces esa luz está como entrecortada, por lo tanto el campo magnético que salga de esa electricidad va a salir pulsado. Este campo magnético se pulsa con una corriente, en este caso con una onda cuadrada, nosotros utilizamos como tecnología una onda cuadrada, y este campo magnético se va a pulsar o se va a emitir las veces que tú quieras, desde una vez por segundo, porque se mide en términos de hercios, que vamos a decir, el término hercios corresponde a pulsaciones o ciclos por segundo. Entonces, puede ir, en el caso de nuestros equipos, desde un hercio o una pulsación por segundo hasta los 200 pulsaciones por segundo. Pero finalmente, pues es un campo magnético que se está generando de manera artificial, por así decirlo, que no es a diferencia de un campo magnético natural, pero que tiene ventajas, en mi parecer, y en los estudios que se han hecho, sobre un campo magnético natural, ¿no? Que si quieres ahorita ya pues te iré comentando sobre ello. Ahora, ajá. Sí, sí, te escucho, Robert. Bueno, ahora, con referencia a lo que comentas o lo que me preguntabas sobre el tema ahorita que está pues de moda, el tema que nos tiene ahorita a todos, creo yo que ya contagiados energéticamente al menos, que es Ok. el tema del COVID-19 o coronavirus.
Yo creo que energéticamente todos lo tenemos, puesto que a través de los medios de comunicación, a través de toda la psicosis que se está generando a nuestro alrededor, inevitablemente ya estamos teniendo esa información dentro de nuestras células, ¿no? De que tenemos que protegernos de un enemigo que está ahí. ¿Y cómo nos pueden ayudar estos campos magnéticos pulsados, pulsantes, que es el mismo término, igual se conoce? Bueno, pues como bien mencionaste tú, Angie, yo empecé con el tema de los campos magnéticos a partir del biomagnetismo o del par biomagnético, como muchos de nosotros. El primer acercamiento que hemos tenido a otras terapias o otras investigaciones, pues ha sido a través de nuestros imanes. Y por cierto, decir que yo vi muchos resultados o muchos efectos muy positivos con los imanes. Y entonces, cuando tú haces esto y dices, bueno, si yo con los imanes veía buenos efectos, habrá una diferencia entre poner un imán que no sea natural, sino digamos un imán artificial, en este caso un electroimán o un imán que sea pulsado. Ok. Fue eso lo primero que rodó en mi mente, porque déjame platicar, decir rápidamente que una de las cosas que a mí más me llamó la atención, la primera vez que yo descubrí, por así decirlo, que podía despolarizar pares biomagnéticos utilizando una colchoneta de campo magnético pulsado, fue que la colchoneta, cuando tú pulsas un campo magnético, se pierde totalmente el efecto de polaridad que tiene a diferencia de un imán. Por ejemplo, si tú tomas un imán en tu mano y tienes una moneda o cualquier material que sea atraído por ese imán, un material férrico, ferromagnético, ese imán lo va a jalar. Y tú te estás dando cuenta que ese imán, sabemos que lo reconocemos como imán por dos cosas. La primera, que todos los imanes tienen dos polaridades, son dipolares, tienen negativo, positivo, norte o sur, como lo queramos ver. Y otra es que tienen la capacidad de atraerse o repelerse entre sí, ¿sí? Entonces, cuando tú pulsas un campo magnético, ese campo magnético que va cambiando por segundo de norte, en un segundo es norte, en otro segundo es sur, ese campo magnético nunca forma su total propiedad de atraer, por ejemplo, un metal, ¿sí? Y esa es la pregunta que más nos queda a nosotros, es decir, bueno, entonces, si no es la polaridad y yo veo que pongo una persona en una colchoneta, los pares se despolarizan, pero en la teoría del par biomagnético yo sé que tengo que poner un negativo y un positivo, pero acá no tengo ni negativo y positivo, simplemente tengo un pulso que está rotando de polaridad cada segundo y se despolariza. La pregunta es, ¿qué es entonces realmente lo que hace esta despolarización? ¿Es ¿cómo se puede decir? El polo, o qué más hay? Y bueno, al hacer investigaciones y al ir viendo qué investigaciones están sacando científicos renombrados, por ejemplo, leyendo investigaciones del doctor Demetrio de Payares, que fue un pionero aquí en México, ¿no? Sobre estas investigaciones, al leer algunas otras investigaciones que han hecho en España, principalmente en Estados Unidos, me doy cuenta de que ninguno de ellos, en todos los tratamientos que se hablan de campos pulsados, ninguno de ellos mete la polaridad. Y le buscas y le buscas y le buscas y encuentras hercios por todos lados y te dicen, esta patología se trató con tantos hercios, tanto tiempo y estos resultados, pero curiosamente no hablan de la polaridad. Y si se habla de la polaridad, se habla de una cosa muy, muy pequeña sobre ella. Y bueno, para resumir esto, el resultado que yo concluyo es que el campo magnético pulsado se usa como un transportador de energía. O sea, la capacidad que tiene el campo magnético de penetrar todo tipo de material nos permite que llegue a partes muy profundas del cuerpo, ¿sí? Que sería muy difícil que llegara a través de la electricidad porque necesitaríamos darnos un electroshock para que eso sucediera. Sería doloroso, peligroso y quizá mortal, ¿no? Pero el campo magnético tiene la capacidad de ser indoloro, imperceptible y penetrar cualquier tipo de material. Entonces, cuando ese campo magnético penetra en el cuerpo y toca un hilo conductor, que en este caso vienen siendo los minerales que tenemos nosotros en el agua de nuestro cuerpo, principalmente, y además los tejidos o células vivas, ¿qué crees que se genera? Lo inverso. Se decía en un principio que la electricidad pasa por un hilo conductor y genera magnetismo. Ahora es al revés. El magnetismo pasa por un hilo conductor, que en este caso vendría siendo el agua, con sus sales minerales,
o los órganos del cuerpo y se genera electricidad. Y el cuerpo en realidad no está respondiendo a un estímulo magnético, está respondiendo a un estímulo electromagnético. Principalmente es la electricidad. Y tengo una prueba para ello. Hace unos días, ahorita voy a entrar al tema, hace unos días, pues soy curioso, me pongo a curiosear ahí en las redes, vi una fotografía que se publicó en una página de la doctora, ya fallecida, la doctora Hulda Clark, que fue la doctora que descubre e inventa el zapper, el famoso zapper. Y hay una fotografía donde muestra una imagen del antes y el después en una muestra de sangre de antes de usar el zapper y después de usar el zapper. Todos los que somos biomagnetistas nos acordamos quizás de ese famoso video del doctor Goiz en España con el doctor Raymond Ilú, en donde sacan una prueba de sangre, se analiza la sangre antes toda coagulada, toda pegada, con ciertos patógenos incluso por ahí, y luego la analizan después del rastreo y de haber colocado los imanes. La misma imagen estaba en lo del zapper, que por cierto fue muchos años antes, y la misma imagen después con el campo magnético. Entonces, la conclusión al hacer esta comparación es por lo siguiente. El zapper utiliza una frecuencia 100% eléctrica. No hay magnética. Bueno, la hay, pero principalmente es una corriente 100% eléctrica, se puede decir. Y generó un resultado igual al del imán puesto en el cuerpo. Si eres curioso o curiosa, vas a decir, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo? Dos cosas. Hay una ley, no me acuerdo cómo se dicta esta ley, pero dice que dos cosas diferentes aparentemente entre sí, pero que dan un mismo resultado, tienen un común denominador, por fuerza. Dos cosas que parecen diferentes, pero que generan un mismo resultado, tienen un común denominador o algo en común. Y ese común denominador es la electricidad. Finalmente entendemos que el cuerpo, o al menos ese es mi entendimiento a lo largo de estos años, que el cuerpo necesita energía para subsistir y que la vida está hecha a partir de electricidad en movimiento y que la enfermedad, la disfunción en los órganos es electricidad faltante o disfunción electromagnética dentro del cuerpo. Ok. Ajá. ¿Continúo? No, es que, Robert, creo que este tema que estás tocando, muchos terapeutas nos escuchan y te siguen a ti, y de repente hay personas que no tienen este conocimiento que tú ahorita nos estás compartiendo, y muchas veces crea mucha confusión. Bastante. Muchísima confusión. Y el hecho de pensar que obviamente esto de la electricidad que nos estás explicando con el experimento que hizo la doctora Clark con el zapper y que tiene el mismo efecto con un imán o con la despolarización de los imanes, obviamente a muchos, como bien acabas de decir, a muchos les va a entrar la curiosidad. Entonces, Claro. Incluso hasta pueden pensar, entonces, ¿qué funciona mejor, los campos magnéticos o los imanes? Entonces, Claro. este tema que tú nos compartes es fascinante, porque obviamente en los campos magnéticos se encuentra una herramienta, obviamente muy eficaz contra cualquier patología, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando se colocan los imanes, por ejemplo, una terapia de par biomagnético o de biomagnetismo, bueno, pues sabemos que el efecto puede ser solamente a corto a mediano plazo. Lo mismo imagino que con los campos magnéticos. Pero tú tocaste un punto importantísimo, ¿no? Que esa carga electromagnética del campo pulsado penetra todas las células, y ahí ese efecto, ¿a dónde va? Vaya, ya nos dijiste que va a todas las células, eléctrico, magnético, pero que también imagino que toca sistema inmunológico, endocrino, y aquí entra esta parte, ¿no? Que nos estás diciendo de que le pega a todos los seres vivos. Si el virus entonces es un ser vivo, ¿qué pasa con el virus en este caso? Claro. Con los hongos, con los virus, con las bacterias. Sí, claro, esa electricidad, ese campo electromagnético principalmente choca o pega con la membrana celular, ¿sí? Que finalmente la membrana celular, al momento de que hay una patología, tengo entendido que queda, se puede decir, invalidada porque deja de producir una molécula importantísima que es el ATP, ¿sí? Entonces, las mitocondrias que no están ayudando a que se produzca esto, principalmente es porque se abre, digamos, la compuerta que es semipermeable de la membrana celular, queda como rota
y permite el acceso a su interior, al citoplasma, de más de lo que debería de entrar. En este caso, más sodio del que debería de entrar. Se inactiva en la producción del ATP y principalmente este impulso yo lo comparo como cuando se hace una resucitación, se dice así, artificial, una persona que le van a pasar un electrochoque para revivirlo. Okay. Esos choques eléctricos lo que hacen es darle una sacudida a la membrana celular, repolarizarla en el sentido de cambiarle su voltaje eléctrico, ¿sí? El momento en que se le cambia ese voltaje eléctrico o se repolariza la membrana por sí sola, el cuerpo por sí solo se va a sanar. En realidad, no podríamos decir que el campo magnético ni la electricidad sana. Si el cuerpo se sana solo. Claro. Lo que hace el campo magnético y lo que hace la electricidad es inducir a que el cuerpo esté estable en voltajes eléctricos para que solo lleve su función. Entonces, bueno, con referencia a lo que estamos viviendo ahorita, con referencia a lo que se está viviendo de esta situación, contingencia médica, pues, ¿en qué te puedo yo contar, Angie? Mira, te puedo contar lo siguiente. Yo vi buenos resultados con el par biomagnético y por conclusión, los mismos resultados que puedas tener con eso, lo vas a tener con los imanes. Por ahí si alguien ya les leía en internet que ya salieron pares para despolarizar el COVID-19 y alguien me preguntó la otra vez, ¿y tú qué piensas decir ahora que te inviten con Angie? Yo pienso decir que si ya hay pares, ya la cama les hace lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros hemos promovido durante todo este tiempo es que a las pruebas nos remitimos que cualquier persona que se acueste en la colchoneta, los pares que le encuentre se van a despolarizar, ¿sí? Y simplemente di una explicación del por qué se despolarizaban y la explicación es que el cuerpo responde a un impulso electromagnético. Y aquí entra otra parte importante. Importante, yo creo que ya los terapeutas tengamos claro que hay tres cosas que a nosotros nos debemos de tener siempre presente, que yo creo que es el éxito que han tenido las terapias como el par biomagnético, que no han tenido, por ejemplo, otras terapias como incluso los mismos campos magnéticos pulsados utilizados por un terapeuta que no sabe rastrear. Mira, hace rato estaba yo viendo aquí información sobre los campos magnéticos pulsados. Todo el mundo utiliza los campos magnéticos pulsados para quitar dolores musculares, para rehabilitación física, etcétera. La misma información incluso que está ahí de diferentes médicos siempre hablan de cosas a nivel físico. Muy pocos y casi ninguno habla de patologías. Y te voy a decir qué es mi opinión al respecto. Mi opinión es que ya los terapeutas actuales involucramos tres cosas. Involucramos el campo magnético, sea en su imán o en una bobina, que yo voy a definir como el campo magnético, que eso es lo que el campo magnético genera energía en el cuerpo. Y luego involucramos un método de búsqueda que sería como preguntarle al cuerpo en dónde te pongo esta energía, en dónde la necesitas, que a eso le llamamos rastreo, kinesiología, algunos les llaman reflejo magnético, no importa, pero es un método de búsqueda en donde tú vas a rastrear y vas a preguntarle al cuerpo en dónde puede recibir esta energía, ¿sí? Así es. Y por último, y más importante aún, creo yo, que esa es la razón por la que realmente nosotros quitamos una patología, es lo que conocen tanto como la famosa intención, que es una programación en donde tú dices, a ver, aquí tengo una herramienta, que son los imanes, tengo un método de rastreo, que es el que me va a decir en dónde poner los imanes, pero además tengo una intención que es para qué quiero poner los imanes, para qué quiero esa energía, ¿sí? Esa parte de la intención es lo que ha cambiado todo, porque resulta que yo le doy esa colchoneta de campos magnéticos pulsantes donde hay un campo magnético fluctuante, la utiliza un fisioterapeuta, la utiliza un biomagnetista y el resultado es totalmente diferente. Ok, interesante. Totalmente, porque eso nos habla en la física cuántica de que la energía no se destruye, se transforma. Entonces tú puedes tomar esa energía, que es una energía electromagnética, y tener una intención de qué y para qué quieres hacer, ¿no? Esto es como todo, o sea, pensemos por ejemplo en el sol. Ahorita, por ejemplo, hay un sol, no sé, muy radiante aquí donde estoy yo,
Y alguien puede decir, qué bonito está el día y qué bueno está el sol para poner a calentar mis pilas solares, ¿no? Que se carguen esas pilas solares. Es una intención. Está intencionando para qué quiere utilizar la energía solar. Y alguien puede decir, pues están bastante bien para broncearse, tomar ahorita un baño de sol. Y alguien podrá decir, está bien para, no sé, poner a secar, no sé, algunas cosas, la ropa. Pero el punto es que el sol sigue siendo la misma energía. No va a cambiar porque tú quieras utilizarlo para una cosa u otra. Lo que va a cambiar es tu manera de utilizar esa energía, el propósito con el cual tú quieres utilizar esa energía. Okay. Yo era muy renuente a esto, pero también he sido muy curioso y he visto pues casi milagros con los terapeutas, con todas las terapias, con todas, la que sea. Y me llamó la atención a decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que está haciendo ese cambio? ¿Son los imanes? ¿Son las agujas? ¿Qué es? Al final de cuentas, ese valor agregado de la intención le suma mucho a las cosas. Y para que no haya confusión a los compañeros, yo les podría decir lo siguiente. Una colchoneta de campo magnético pulsado te va a ayudar principalmente a ti como terapeuta a que tu trabajo sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo hago es lo siguiente. Yo pongo a una persona, la recuesto en la colchoneta, pregunto cuál es la frecuencia, los pulsos que se acomodan mejor a su energía, que son compatibles con su energía vital. Y entonces agarro mi lista de rastreo y empiezo, fíjate, a decretar. Ya no empiezo a buscar, empiezo a decretar. Quiero que esta energía, este campo electromagnético pulsado que está a tantos hercios, sirva para despolarizar los pares biomagnéticos reservorios, psicoemocionales, disfuncionales, pares que se llaman, ¿cómo se llaman? Bueno, porque los pares están divididos en subclases, ¿no? Reservorios, disfuncionales. Psicológicos, regulares, Todos, pero ya no tienes por qué rastrearlo. Bien. Tú haces una evocación, ¿sí? Y el Haces campo una... magnético ya trabaja sobre lo que tú vas diciendo mientras está en la colchoneta. El campo magnético está ahí. No es el campo magnético el que va a trabajar, es tu programación celular, tus células, las que van a escuchar la frecuencia que tú estás emitiendo, ¿sí? Y entonces la célula lo que va a hacer, porque la célula es un ser vivo independiente, es un ser vivo, tiene un cerebro y parece, dicen los epigenetistas, que ese cerebro es la membrana celular que interpreta el ambiente y entonces no es el campo magnético, va a ser la célula la que va a interpretar qué hacer con esa energía que le está llegando, ¿sí? Entonces, eso es física cuántica, ya esa intención, la célula la interpreta y dice, bueno, aquí hay un campo magnético. Independientemente de que lo quiera o no, ese campo magnético está haciendo algo. Pero además la célula le va a ayudar porque va a intencionar, ¿sí? Mira, bueno, híjole, este tema es extenso, pero entonces, largo. Pero bueno, en conclusión, ¿qué puede aportarte el campo magnético pulsado? Pues principalmente una comodidad. ¿Cuál es la comodidad? Que una familia que tiene una colchoneta de campo magnético pulsado se recuesta ahí sabiendo que por todo su cuerpo está pasando un generador de energía. Que cuando no tienes una colchoneta, tú tienes que buscar en dónde ponerle ese generador. Tienes que agarrar tu lista de rastreo, agarrarle los piecitos y estar busque y busque y busque. Con la colchoneta no, con la colchoneta ese campo magnético está, quieras o no, por todo el cuerpo. Okay. Ahora lo que vas a hacer tú es intencionar qué quieres hacer con ese campo magnético. Quiero utilizar este campo magnético para despolarizar todos los pares biomagnéticos que estén activos en mí, o quiero utilizarlo para energetizar. Haces una programación, ¿sí? ¿Por qué comento esto? Porque quien busca pares encuentra pares. Claro. Quien busca, no sé, otra cosa encuentra otra cosa. Finalmente, en el par biomagnético se relacionó imán igual a patología. Nunca se ha comprobado que el imán esté relacionado con la patología. Lo que se ha visto, porque en los manuales que yo he visto, que son, digamos, los que vienen de la escuela incluso de Gois, el manual claramente dice, está relacionado a, quiere decir que hemos tenido, por ejemplo, muchos pacientes que tienen VIH y que en todos esos pacientes se les ha encontrado el par timorrecto como relacionado, pero jamás se ha comprobado. Así es, así ¿Sí? es. Solo es una relación en base a estadísticas que tú dices, bueno, de 100 pacientes que me llegan, el 99% ocupa timo recto. Entonces, timo recto se relaciona como un par que puede servir para curar, por así decir, el tal patología.
Entonces, pero eso es porque se ha relacionado la patología con el par, ¿sí? O sea, se relacionó mentalmente. Nosotros hacemos lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, tomamos esa energía y hacemos lo mismo, utilizamos ese campo electromagnético con los fines que nosotros querramos, que en este caso puede ser el de desactivar algún microorganismo patógeno. Entonces, en conclusión aquí yo te podría decir, si ya se encontró que con los pares biomagnéticos se cura o se mejora el COVID-19, ya lo encontramos también nosotros. Claro, claro, Por tomando ende. en cuenta lo que tú estás diciendo, que tiene mucha lógica, que tiene coherencia, claro que los terapeutas que ahora, si quieren utilizar el campo magnético con sus imanes, pues seguramente se va a despolarizar lo que sea que haya, ¿no? Porque ya sabes que ahorita hay como que muchas teorías conspirativas, unas nos hablan de que no es un virus, otras de que sí, otras de que no existe, bueno, una cosa muy, muy peculiar se está dando con torno al coronavirus, ¿no? Si existe o no. ¿Estás de acuerdo que ahorita ya no es importante si existe o no? La realidad es que el terapeuta puede tener una herramienta complementaria a lo que ya tiene. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, Robert, que le llega un terapeuta, porque de que hay casos, hay casos. Tengo contactos en hospitales, amigos, médicos, residentes, incluso mis propios alumnos están en hospital y es real. O sea, amigos, quiero que sepan que es real, que la gente sí está teniendo problemas pulmonares severos. Entonces, y los terapeutas a veces pudiera ser que te llegue un paciente con síntomas iniciales típicos de COVID-19 y entonces en cuanto a los campos magnéticos, si el terapeuta tiene su cama y tiene sus imanes, hay una contraindicación, o sea, que el paciente se acueste en la cama y le quiera poner los pares que circulan en redes sociales para el coronavirus. ¿Hay alguna no sé, se contrapone el campo magnético artificial con el campo magnético pulsado? ¿Se contraponen? No, no para nada. De hecho, pues no. Pero fíjate que aquí entra una parte importante que yo he visto en la mayor parte de los compañeros terapeutas, porque bueno, es importante decir que muchas veces nos acostumbramos a seguir protocolos y a veces pocas veces a investigar qué estamos haciendo. Claro. Lo cierto del caso es que no tendría ningún sentido ponerle imanes sobre imanes, porque ya la colchoneta de campo pulsado está emitiendo un campo magnético. Ponerle pares pues yo puedo decirte que ni inhibiría ni excitaría mejor el de la función, ¿verdad? Claro. Por lógica, ¿no? Porque eso es como ponerle sal sobre sal y sobre sal, o sea, lo único que va a pasar es que te estás pasando de salado. Pero no tendría ninguna contraindicación, pero tampoco tendría ningún beneficio. Okay. Ahora, yo siempre les digo a mis usuarios, a mis clientes, les digo, mira, la parte psicológica, la parte placebo, es sumamente importante para ti como terapeuta y para él como consultante. Si tú como terapeuta no te sientes seguro de no ponerle imanes, ponle imanes. ¿Por qué? Porque te va a dar la confianza a ti. Pero es psicológica, es una confianza psicológica. Nos ha pasado mucho, por ejemplo, yo cuando empecé a cambiar a mis consultantes, donde los forraba de imanes y los pasé a una colchoneta donde nomás les decía, ahorita vengo, relájese, pues la persona decía, pues este no me está haciendo nada y me sigue cobrando lo mismo, ¿sí? Pero yo sabía que ahí estaba pues, sucediendo algo, pero la persona no, la persona cree que porque está acostada y no ve luces y no ve imanes o algo, no está pasando nada. Así es. Entonces, esa es la parte que se conoce pues como la parte psicológica, que es un placebo. ¿Por qué? Porque el consultante tiene que sentir que se le está ayudando. Desde el momento en que él siente eso, ya de entrada, las células de su cuerpo dejan de poner una resistencia y se prestan al tratamiento, ¿sí? Lo hemos visto, pues hay muchos casos donde hemos visto que el poder de la mente es increíble, o sea, es increíble, o sea, una persona que dice, yo me voy a sentir bien y me voy a curar, se cura, ¿sí? Y una persona que dice, no, esto no me va a servir y a mí no me va a servir, por mucho que le hagas, no funciona. Híjole, ¿me das un minuto? Sí, ¿Cómo claro vamos? que sí. Ajá. Permíteme un minutito, estamos bien de tiempo.
Sí, vamos súper bien de tiempo, Ok. todavía tenemos todavía tiempo. Es que este tema es muy largo, Robert. Amigos, vayan a visitar el canal de YouTube. Si no mal recuerdo, estás como Campos Magnéticos Campos Pulsados. magnéticos pulsados. YouTube. En YouTube estoy como terapia Ok, electromagnética vitalista, terapia electromagnética vitalista, y en Facebook estoy como campos magnéticos pulsados. amigos, Regálame un minuto, Angie. Dame sí, un minuto, claro, permíteme. claro, Voy a claro abrir que sí. algo. Un momento. Dale. Ok, entonces, sí, esta cuestión es una cuestión psicológica y bueno, pues es importante porque finalmente el efecto placebo leía un libro de un doctor que se llama H. Lipton, se apellida, Bruce Lipton, Bruce buenísimo, ¿no? Y él decía una parte importantísima donde mencionaba que el placebo ya se debería de estudiar en las escuelas de medicina como parte de tratamientos, porque era increíble lo que se podía lograr con un efecto placebo, cuando el cuerpo está dispuesto. Entonces, compañeros, pues no se confundan, ustedes pueden ponerle los imanes a la persona, no hay un efecto que se contraponga, pero tampoco les puedo decir que se va a aumentar porque no es así. O sea, así es, así es. la idea de la colchoneta es que sustituya los imanes. Entonces, no. Lo que sí puedo añadir, Angie, si me permites, es que también esta colchoneta ahorita llega en un momento en el que yo honestamente me gustaría, y es un propósito que tengo pues a nivel personal, de sería muy bueno que cualquier familia, todas las familias pudieran tener una colchoneta. Y te voy a decir por qué. Hospitales, en los centros de salud. En los hospitales las tienen, Ok, en algunos. Yo conozco hospitales aquí en Guadalajara que las tienen, pero el problema no es que las tengan, el problema es que no la van a usar como tú y yo la vamos a usar. O sea, esto es como cuando pasaba el niño que se empachaba, ¿no? O sea, has escuchado el famoso, bueno, tú eres doctora y sabes perfectamente que el enfoque alopático es muy diferente al enfoque terapéutico. Es muy difícil a veces que un médico se abra a entender lo que hay más allá de un cuerpo ahí inerte, ¿no? Háblale de intención, háblale de cuántica, de claro. todas esas cosas, de terapias a distancia, y pues de ahí es donde nos descalifican totalmente. Pero los tienen, estas colchonetas, tienen colchonetas pues mucho mejores, más Ok, sofisticadas todavía. El detalle es que cuando una persona está en su casa, cualquier ama de casa, cualquier persona que no necesita ser médico, sabe que hay un campo magnético pulsante, esto puede ayudarnos principalmente a tener nuestro sistema inmunológico siempre al tiro, porque es una manera en la que tú te acuestas, te energetizas y te vuelves, no voy a decir invulnerable, pero te vuelves más fuerte ante cualquier microorganismo patógeno, simple y sencillamente por la razón de que se le está inyectando energía a tus células, a tus glándulas, a los órganos y a todo el cuerpo en general, así ¿sí? es, Entonces, es así una gran ventaja, sobre todo ahorita que estamos pasando, pues no solamente esto del COVID, sino pues todo está en nuestra contra, la comida que está contaminada, el medio ambiente, el estrés mismo del día a día, que ya tenemos suficiente. Yo creo que somos más susceptibles a enfermarnos con tanta mala noticia y que cuando nos pique cuando nos llegue el virus, así vamos a es, estar deprimidos porque de entrada ya nos están preparando para eso. O sea, todo el mundo está preocupado, todo el mundo está estresado y así el es, Robert. estrés baja tus defensas. Oye, y por ejemplo, vamos a poner una suposición en caso clínico, porque qué importante es, amigos, sí, para los que nos escuchan, obviamente nos van a bombardear y nos están bombardeando con muchas cosas en el gobierno, los casos, hospitales, casos positivos, defunciones y demás. ¿Yo qué opino? Creo que sí hay personas en hospitales que están pasándola muy mal, o sea, muy mal. En su momento fue España, Italia, Estados Unidos y México, pues ahí vamos, ¿no? Vamos a suponer que en un hospital, Robert, se requiere de, no sé, pudiera ser, ¿no? Porque siempre hay que pensar como que más allá, que un paciente grave en terapia intensiva, intubado, ya quizá con, no sé, con daño pulmonar severo u otras cosas.
¿Es posible utilizar en pacientes tan graves, hospitalizados, intubados, en terapia intensiva, este campo magnético? ¿El efecto es positivo o habría que valorar? Porque pudiera ser que algún médico, a lo mejor no hospital privado, hospital particular o público, etcétera, pudiera querer hacer estos protocolos de investigación, por supuesto, para que las personas no se mueran o por lo menos no tengan secuelas permanentes neurológicas o otro nivel. En un paciente así de grave como los que vemos en las redes, en los medios, ¿es posible someterlo a un campo magnético o habría que tener cuidado en este aspecto? No, no, por el contrario, pues yo creo que el tratamiento es para el enfermo, ¿no? El que está sano, pues no requeriría tanto, al contrario. De hecho, fíjate que esas investigaciones ya están, Angie, desde hace mucho tiempo. De hecho, te las puedo compartir con mucho gusto de lo que se ha investigado en Cuba con referencia a los campos magnéticos pulsados. Y una de las cosas donde más se ha apreciado esto es precisamente en problemas pulmonares, problemas de respiratorios, investigaciones que se han hecho. O sea, el campo magnético, pulsado o no, pero sobre todo el pulsado, porque es el que más se ha investigado a nivel científico. Hay muchas investigaciones que se han hecho en universidades en Estados Unidos, universidades en Cuba, que tú sabes que Cuba tiene uno de los primeros lugares en investigación médica, en España, que también les gusta mucho trabajar con el campo magnético pulsado. En España hay uno de los mejores neurólogos del mundo, que es el doctor Álvaro Pascual Leone, y que ha hecho unas investigaciones tremendas con los campos magnéticos. Aquí el trabajo de nosotros como empresa, pues porque a veces nos critican y nos dicen, pues es que ¿dónde están tus tesis? Le digo, es que no se necesita. Nosotros, es como decirte, nosotros lo que hacemos es hemos tomado las investigaciones que otros han hecho, porque otros tienen el dinero, tienen todos los permisos para hacer esas investigaciones, y hemos replicado esa información y la hemos puesto al alcance de las personas. ¿Por qué? Porque normalmente una colchoneta era un abuso. O sea, yo no quiero mencionar nombres de empresas, pero te podían costar 50,000 pesos, 60,000 pesos. Y lo que estamos haciendo es poner esto al alcance de todo el mundo, pero las investigaciones, sería muy presuntuoso y falso decir tienen que venir de mi parte. Esas investigaciones ya están ahí, están ahí. Y yo no soy más que un admirador de esas investigaciones y de los investigadores que han tomado el conocimiento, porque además son médicos. Yo no soy médico, no soy médico, soy simplemente un aficionado a la medicina, a como Dios me da a entender, pero esas investigaciones están ahí, y te puedo yo decir que efectivamente las investigaciones que se han hecho no se hacen sobre gente sana, se hacen sobre gente enferma. Bien. Y entonces los resultados que han dado han sido sobre gente enferma, porque pues no tiene caso hacer una investigación sobre un cuerpo sano, hay que hacerlo sobre un cuerpo enfermo para saber si funciona o no. Y esto es totalmente funcional. Yo llego a la conclusión de que el campo magnético, porque además nosotros somos un campo magnético, no tiene nada que sea contraproducente, todo lo contrario, a menos de que sea un campo magnético que tenga unas frecuencias muy altas, como por ejemplo sabemos las frecuencias que son ionizantes, todo eso del 5G y todas esas cosas, ¿no? Pero mientras sea un campo magnético que no rebase las potencias y las frecuencias, que esté dentro de lo que el cuerpo pueda recibir, el campo magnético es como meterle batería o cargar nuestro cuerpo a un cargador de una batería, nos energetiza, y cualquier enfermedad, llámese problema pulmonar, que ahorita nos estamos muriendo de, ¿cómo se llama esto que le están diciendo? Deficiencia pulmonar, algo así. Insuficiencia respiratoria. A final de cuentas, vamos a traducir eso en palabras más sencillas. Deja de funcionar nuestros pulmones. Los pulmones están compuestos por células, porque el pulmón es un órgano y los órganos son hechos de células. Esos órganos forman sistemas, entonces es así. La célula se daña, por ende se daña el órgano que contiene la célula, por ende se daña el sistema al que pertenece el órgano, ¿sí? Es como una ciudad que pertenece a un país, una ciudad que pertenece a un estado, que el estado pertenece al país. Entonces, lo que le afecta al chiquito le afecta al más grande y luego al más grande, ¿sí? Entonces, la célula se daña el órgano, se vuelve disfuncional,
y por ende el sistema al que pertenece el órgano, que en este caso el sistema respiratorio, sucede lo mismo. Cuando nosotros ponemos el campo pulsado, le inyectamos energía a la célula para que produzca el ATP, que el ATP se va a encargar de generar energía a la célula. Por ende, el órgano que está compuesto de las células se regenera y por ende el sistema al que pertenece el órgano se restablece. Ahora, ¿en todos los casos podemos garantizar esto? Pues no. ¿Por qué? Porque resulta que a alguien le da el COVID-19, pero pues tiene 85 años, 87 años. Obviamente hay un proceso degenerativo y la gente, las personas, no nos morimos porque no nos sirvió el campo magnético, nos morimos porque no fue suficiente el tiempo para poner ese campo magnético. O sea, resulta que ya cuando te lo pusieron por tu etapa de vida, tu desgaste, ya no alcanza, ¿no? Ok. Entonces, yo pienso que Tiene sería mejor. limitantes, claro. Totalmente. Entonces, si te fijas, la mayor parte de la población que está muriendo son personas que son inmunodeprimidas. Entonces, creo que puede suceder en jóvenes y que lo importante es que tengamos nuestro sistema inmunológico lo más fuerte posible. Creo que no todo se lo tenemos que dejar al campo magnético. Tendríamos que hablar de la alimentación también, cuidar nuestra alimentación, que no sea agresora a nuestra energía vital, nuestros pensamientos, todo es un conjunto de cosas, pero garantizo, sin temor a equivocarme, de que el campo magnético pulsado puede ser una muy buena herramienta para quien ya está en un proceso de cuidar su salud, ¿no? Así es, O sea, preventivo y también, y por supuesto, correctivo también, curativo, ¿no? Y curativo, curativo también. totalmente. Robert, ¿dónde te encuentra la gente por si quiere adquirir alguno de tus productos? Porque, amigos, Roberto no solamente hace colchonetas, también hace aparatos para estimulación magnética transcraneal, Sí. tiene zapper, Ujú. tienes ahí unas bobinas que me parece que o son parte del zapper. ¿Qué aparatos tienes? Porque tus Eh, aparatos los puede utilizar cualquier terapeuta. sí, ahorita estoy trabajando, bueno, principalmente nosotros trabajamos con el campo magnético pulsante y en ese campo magnético pulsante generamos diferentes equipos que se adaptan a diferentes, se puede decir, presupuestos y a diferentes funciones. En realidad, y esto me gustaría decirlo aprovechando ahorita esta entrevista, todos nuestros equipos de campos magnéticos pulsados trabajan con la misma tecnología. No hay un equipo que cambie su tecnología. Lo único que cambia es la presentación en que nosotros tenemos ese campo magnético. Por ejemplo, tenemos un equipo pequeño que es de una bobina, tenemos un equipo que tiene dos bobinas, y tú dices, ¿para qué quiero dos bobinas? Ah, bueno, de repente tienes una lesión en dos partes del cuerpo, ¿no? Y entonces vas a poner la bobina en una rodilla, en la otra, o sea, tienes dos como si tener dos imanes. Ok. Tenemos un casco, que ese casco nosotros lo sugerimos para aquellas personas que tienen, por ejemplo, alguna lesión cerebrovascular, que necesitan que ese campo magnético esté puesto ahí de una manera fija, o personas que tienen problemas crónico-degenerativos como Parkinson, como Alzheimer. Lo hicimos ese casco principalmente pensando en esos casos. Bien. Tenemos también la colchoneta, que la colchoneta nosotros la hicimos pensando en que fuera como el garrafón de agua de la casa, o sea que no tiene que faltar, es una colchoneta donde se va a subir el abuelito, el tío, la tía, la mamá, el bebé, todo mundo se puede beneficiar. Hasta el paciente oncológico se puede. Mira, mira, en el paciente oncológico, buena pregunta. No, fíjate que en el paciente oncológico yo todavía no me atrevo a decirlo, aunque yo sé que algunos médicos ya lo hacen. Yo, por ejemplo, sé que el doctor Payares utilizaba antes y después de la quimioterapia, pero no estoy seguro si lo utilizaba durante la quimioterapia. Bien. El tema es que el campo magnético pulsante penetra mucho más que un campo magnético como un imán. De hecho, fíjate, esto es algo muy curioso, porque en los imanes, los terapeutas usan imanes de 1500, 2000 Gauss hasta 3000, 4000. Resulta que nuestros equipos tienen 100 Gauss de potencia. Ok. Pero la potencia en un imán la mides como el campo de fuerza de atracción. Y en un campo magnético pulsado podría ser el campo magnético en expansión, porque como no tiene fuerza de atracción, más bien es qué tanto penetra. Entonces imagínate que 100 Gauss son aproximadamente 65 a 70 centímetros de penetración en su máxima potencia, o sea, en su máxima percepción,
¿sí? Porque pues, penetra más, pero hasta 65 centímetros tú lo puedes percibir. Entonces, eso significa que puede penetrar tanto que pueda pasar al líquido intersticial sustancias que nosotros no queremos, como en este caso, por ejemplo, la quimio, ¿no? Yo realmente me abstengo en esos casos y lo que hago yo para, digamos, para quien lo crea, es decirle, pues muy sencillo, pregúntale al reflejo magnético del cuerpo del paciente si lo permite o no. O Pero sea, pacientes que no tienen quimio, que tienen quistes ováricos, no, sin miomas, problema, no, hombre, en sin las glándulas, súper. problema. Y hemos tenido casos impresionantes de tumoraciones en glándulas mamarias, también en problemas cerebrovasculares. Incluso tuvimos una persona que también tiene una tumoración bastante grande en el cuello. O sea, tumores los quita y eso es porque el campo magnético va golpeando la tumoración, va deshaciendo el tumor y bueno, después el mismo cuerpo se encarga de drenarlo a través de la orina por medio del riñón, se encarga de filtrarlo. Y a través también lo que recomendamos es hacer un drenaje linfático siempre que hay una tumoración, después del tratamiento, hacer un pequeño drenaje linfático para estimular el desecho. Todo esto lo va a tratar el campo magnético. Tenemos equipos también, por ejemplo, estamos fabricando el Zapper. El Zapper, quiero aclarar algo, eh, con base a lo que comenté hace rato de que se veía el mismo resultado, hiciste tú un comentario que dijiste, bueno, mucha gente se va a confundir y va a decir, pues, ¿qué uso? ¿Las bobinas, los imanes o el Zapper? La doctora Hulda Clark, en su libro, que se llamó La cura para todas las enfermedades, ella misma declaró que el Zapper tenía una gran desventaja. Y la desventaja era que no podía penetrar hacia los órganos. Solo podía trabajar, como era un voltaje muy pequeño de electricidad, solo se podían tratar patologías que estuvieran sobre el torrente sanguíneo. Pero ya más adentro, en cavidades más profundas, ya no. Ok. Pasaba solamente superficial. Y eso es lo que el campo magnético supera. El campo magnético penetra más allá de lo superficial. Va, por ejemplo, hasta lo más interno de los órganos, ¿no? Según el gausaje. Entonces, el Zapper, ya ahí tengo un video, quien le interese, hay un video donde yo hablo sobre el Zapper y doy mi punto de vista de en qué casos yo recomiendo el Zapper, Perfecto. porque hay veces que muchos terapeutas se contradicen entre sí por vender un producto, de repente te están hablando de imanes, pero también te están diciendo que con el Zapper, pero entonces después dices, pero el Zapper cuesta más barato y el otro más caro. Ah, no, espérate, ya no saben ni qué contestar. Yes. ¿Sí? Amigos, Roberto es experto en la materia y por eso lo invitamos a estas transmisiones, porque él es experto en hacer todos estos aparatos de uso médico-terapéutico, porque también es aparatología médica. Sí. Entonces, amigos, quien quiera contactar directamente a Roberto, ¿cómo te encuentran en redes, Robert? Ok, así claro, en las redes sociales, principalmente en el Facebook, me encuentran, tengo dos páginas, una es Campos Magnéticos Pulsados, la otra se llama Terapia Electromagnética Vitalista, que asimismo me van a encontrar como Terapia Electromagnética Vitalista en YouTube. Los miércoles, ahorita religiosamente los miércoles estoy haciendo un enlace en vivo a las 6 de la tarde para quienes estén interesados en alguna pregunta, duda, aclaración. Lo que hago yo es que desarrollo un tema, lo expongo, pero también doy la oportunidad de que hagan preguntas, dudas, gente que ya tiene los equipos o gente que tiene curiosidad. También mencionarte, Angie, que estoy dando capacitaciones cada mes vía online. No es un curso, es una conferencia donde expongo, así como estoy exponiendo así contigo, el tema de lo que conocemos, lo poco que conocemos con respecto a los equipos. Y ahí, pues, mucha gente aclara dudas sobre qué equipos le conviene o no, porque ya se queda más clara la información de para qué sirve este equipo, para qué sirve el otro, etcétera, ¿no? Así es, y sobre todo porque el terapeuta va a tener herramientas para diferentes patologías. En este caso, amigos, concretando lo que Roberto nos ha platicado, tener un aparato
un campo magnético pulsado en casa es una buena forma alternativa y preventiva para estimular sistema inmunológico, endocrino, obviamente de la mano con una buena dieta, ejercicio, pero es una excelente herramienta y por supuesto segura y de la mano de expertos como Claro. Roberto. Muchas gracias. Robert, Y sirve algo que totalmente, quieres ¿eh? Sirve mandar? el tema del COVID, sirve, nada más que creo que no me corresponde a mí decirlo así, Claro, 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 como porque es todo. algo muy serio, ¿sí? Así es, así Imagínate es. que hace tiempo hicimos un video, nos lo quitaron de YouTube precisamente, Yo entonces, también hice un video y me lo quitó YouTube. ¿ya ves? Entonces, ahorita es un tema muy, muy Muy delicado. delicado. Hay que tratarlo con mucha prudencia, pero con esta lógica con la que hablamos, yo espero que los buenos entendedores hayan captado la idea. Así es, querido Roberto. Algo para finalizar, para terminar, algún mensaje que le quieras dar a las personas. Amigos, no estamos yendo en contra del sistema, ¿eh? Porque también se pudiera malinterpretar estos videos que hago yo, los videos que hace Roberto en su página u otros maestros. O sea, no estamos yendo en contra del sistema. Ustedes pueden creerlo o no. Simplemente es dar a conocer información que puede servir y que se quede a un diálogo entre terapeutas, entre pacientes, entre su familia, entre médicos, pero para nada, amigos, tienen que seguir las recomendaciones que dicen las autoridades, por supuesto, y simplemente es ojos, mente y corazón abiertos para que él quiera oír. Amigo, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos? No, Angie, pues solamente agradecerte mucho la invitación. Sabes que pues ya teníamos rato sin poder tener esta entrevista. Agradecerte de corazón la invitación y a tu público y a la gente que nos está viendo, agradecerles también por estarnos aquí escuchando. Y pues bueno, invitarlos a que abran su mente, a que estudien, a que siempre estén siendo curiosos de las cosas. Yo sé que esto nos va a llevar siempre a estar mejorando en nuestras terapias. Y pues ahí estamos a sus órdenes en nuestras páginas de internet para que cualquier duda, comentario o información que quieran sobre los equipos, con todo gusto estamos ahí para servirles. Muchas gracias, querido Roberto. Amigos, toda la información que nos dijo Roberto, su página, su canal, todas sus redes sociales, las voy a poner aquí en la caja de comentarios. Entonces, pues muchísimas gracias, Robert. Que No, estés muy gracias a ti. bien. Amigos que nos están escuchando, muchas gracias. Nos estaremos viendo en otra transmisión especial la próxima semana. Que tengan un buen día. Adiós.